Atención colombianos porque Álvaro Uribe Vélez sigue intentando engañar al país y convencer a la gente de que sus discípulos son la mejor opción para el país y de esta manera retomar el poder en las elecciones presidenciales del 2026. Pues Álvaro Uribe Vélez, que se está estrenando en una faceta ahora como entrevistador y hasta periodista, donde pues en este programa le hace una serie de preguntas a sus discípulos a ver cuál lo convence más para de esta manera darle el aval del centro democrático. Pues Uribe sigue en este tema y nosotros acá también seguimos de una u otra forma haciéndoles un control, indagando qué es lo que no le han dicho al país y pues que esconden todos estos políticos corruptos que son del centro democrático. Y hoy le tocó el turno a Andrés Guerra, que considero yo es el peor de los candidatos o de los posibles opciones de Álvaro Uribe Vélez para darle el aval del centro democrático. Andrés Guerra, que no tiene absolutamente ningún tipo de conocimiento sobre el país, que podríamos incluso decir que llegó al Congreso de la República por un golpe de suerte y que pues que no ha ocupado ningún tema de cargo público, que no conoce realmente cómo se administra pues un país que probablemente nunca ha administrado ni siquiera pues un parqueadero y ahora pretende que le den el aval del Centro Democrático para ver cómo llega a la presidencia de la República. Andrés Guerra pues se ha demostrado que no tiene absolutamente nada, pero es nada de propuestas, que lo único que ha hecho pues se asemeja un poco a Vicky de Géneco, pues donde cuando les preguntan sobre el tema de pues sus propuestas, lo único que saben hacer es atacar al gobierno del presidente Gustavo Petro, o sea, no saben hacer absolutamente nada más, no tienen nada más. Siempre, incluso se demostró en esta entrevista que le hizo Álvaro Uribe Vélez, y yo creo que Álvaro Uribe Vélez dijo, no, es que esto yo, o sea, todavía no se sabe cómo fue posible que Andrés Guerra estuviese como opcionado para un precandidato del Centro Democrático. O sea, se sabe que son puros delincuentes y puros burros que hay en ese partido, pero pues es que ya Andrés Guerra es como quien lleva la batuta en este sentido, porque pues esas respuestas que da, que pues queda uno realmente como anonadado y dice uno, impresionante, o sea, realmente se asemeja mucho a Vicky de Géneco, donde pues cuando le preguntan, lo único que sabe hacer es atacar al gobierno de Gustavo Petro y de propuestas absolutamente nada. Pues en esta entrevista que vamos a ver como unos segmentos de las preguntas que le hace Álvaro Uribe Vélez, y donde se volvió muy cotidiano pues hacerle la pregunta a sus candidatos de cómo harían pues para no tener que repartir mermelada y comprar congresistas para que todos los proyectos que estos presenten, si en llegado caso pues llegan a la presidencia, esperemos que no, pues cómo harían para que el gobierno, el Congreso le apruebe todos sus proyectos sin necesidad de dar mermelada. O sea, una pregunta que es muy irónica por parte de Álvaro Uribe Vélez, siendo que pues este es un experto en hacer eso. Este es un experto en entregarle dinero a los congresistas, en sobornarlos para que pues voten a favor de todo de lo que ellos propongan, y pues lo ha hecho su discípulo Duque, lo hizo Uribe Vélez con el tema de la yidis política, todos estos sobornos para volver a llegar pues o poder cambiar la constitución y nuevamente llegar al poder. ¿Usted cómo fortalecería la confianza de inversión privada en Colombia? Presidente, hay un ejemplo muy claro que lo puse en la Comisión Quinta hace 15 días con el presidente Roa y le dije, el momento de Ecopetrol es de Egopetrol. Egopetrol es, el ego es el energía generadora de oscuridad, eso es el ego. Entonces le decía al presidente Roa que hoy Ecopetrol era Egopetrol, porque lamentablemente la empresa de los colombianos, Gustavo Petro, la ideologizó. Y en esa realidad... O sea, le están preguntando algo de cómo pues va a ser para todo el tema de la confianza y la inversión extranjera, y este bobo llega y sale con un tema de Ecopetrol, donde pues le dice Egopetrol, donde pues les duele mucho que los hayan sacado de Ecopetrol, porque precisamente hace poco este alias Otoniel, el que fue el ex líder del grupo paramilitar el Clan del Golfo, pues manifestó y dio a conocer en sus declaraciones que está rindiendo en Estados Unidos como Ecopetrol en ese entonces, donde era presidente
Álvaro Uribe Vélez, pues les estaba dando plática para financiar estos grupos paramilitares. Y son cosas que estos medios de comunicación tradicionales no están dando a conocer. O sea, ¿cómo es posible que la empresa del Estado, en el gobierno del expresidiario Álvaro Uribe Vélez, pues estuviese financiando a grupos paramilitares y de eso pues todo el mundo calladitos, ellos siguen haciéndose las víctimas y como si no hubiese pasado absolutamente nada? Entonces empezó a generar una mala reputación, que es lo que están diciendo las empresas que estudian a nivel mundial qué está pasando con Ecopetrol. Y el primer punto de dichas empresas que están en Nueva York afirmaron que Gustavo Petro, primero que todo, politizó a Ecopetrol. Segundo, empezó a crear unas malas prácticas al interior de Ecopetrol. Al tener esos dos ejemplos, lo que ocurre es que el mundo, en este caso del petróleo, no le cree hoy a quien dirige el país en el tema de lo minero energético. Nuestros candidatos. Hágame el bendito favor con las babosadas que sale este precandidato del Centro Democrático, que como decíamos, es considerado el peor de todos los candidatos que buscan, o todos los discípulos que buscan el aval y el guiño del expresidiario Álvaro Uribe Vélez. Y como lo mencionamos ahorita, pues es muy habitual que Uribe esté haciéndoles esta pregunta referente a cómo harían para no repartir o para no tener que repartir mermelada en el Congreso y que se les aprueben todos los proyectos. Si usted fuera presidente, ¿cómo manejaría las relaciones con el Congreso para que el trámite de las leyes no dependiera de esa corrupción de la mermelada, de esa irresponsabilidad, la doble de los moral? puestos públicos? Presidente, muy buena pregunta. Lo que ocurre en el Congreso con la corrupción es una adicción al poder. Y esa adicción al poder, presidente, no tiene barniz político. Y la única manera de tener una buena relación con los partidos actuales es definir, desde que ganemos la presidencia, quiénes acompañaron el proceso. Yo soy un convencido que quienes ganan la presidencia y los partidos políticos que acompañen esa presidencia, que gobiernen. Y quienes no lo hicieron, pues que vayan a oposición, primero. Pues es que prácticamente aquí no está diciendo nada, e incluso lo que está queriendo decir con esto es que pues los partidos que acompañen a estos delincuentes a la presidencia, y si llegan a ganar, que ojalá esperamos que no, pues lo único que va a hacer es que les va a repartir mermelada a estos congresistas y estos partidos políticos que lo acompañaron, pues para de esta manera que les aprueben todos los proyectos que el gobierno o que ese gobierno presente. O sea, eso es lo que está queriendo decir. O sea, Uribe le está haciendo una pregunta donde primero pues no responde muy claro y donde segundo pues está queriendo decir es eso, que va a gobernar y va a trabajar con los partidos políticos y los congresistas que apoyen a ese gobierno. Y si la pregunta es cómo va a hacer para no repartir la mermelada y está diciendo que va a gobernar con ellos, pues quiere decir que lo que les va a dar es mermelada, o sea, les va a dar de comer, les va a, prácticamente los está llamando y los está incentivando a decirles, hey, vénganse con nosotros que si nosotros ganamos, ustedes van a tener para comer. Eso es lo que está diciendo ahí este bobazo del Andrés Guerra. Creo que esa relación tiene que ser colectiva, directa, sobre la institucionalidad. Y un presidente, que en este caso va a ser Andrés, que escucha, que es útil, que es práctico y que es un hombre incluyente. Eso es clave, presidente. Nuestros candidatos. Algo raro hay en esta entrevista porque generalmente los otros precandidatos que están buscando pues el guiño de Álvaro Uribe Vélez lo que hacían era exaltar en todas sus respuestas a Uribe. En este caso vemos cómo es al contrario. Vemos cómo él trata de exaltarse él mismo y de decir que pues mejor dicho es la maravilla del mundo y la maravilla de la política.
Algo que con los otros candidatos que están buscando pues ese aval no había pasado. Aquí vamos a empezar a ahondar un poco más, pues quién es este Andrés Guerra, cuál ha sido pues un poco su tema político y pues por qué es un opcionado del Centro Democrático para darle ese aval para que pretenda competir por las elecciones presidenciales del 2026. Desde ya hay que decir que Andrés Felipe Guerra Hoyos ha sido un parásito del Estado, ha buscado que con toda su familia pues buscar siempre contratos con el Estado y pues de una u otra forma vivir del Estado, que es muy habitual en todos estos políticos. Pues Andrés Felipe Guerra Hoyos nació el 17 de marzo de 1973 en Medellín, Antioquia. Es senador del Centro Democrático, es el menor de una familia influyente en la política liberal, pero hizo su carrera lejos de ella. Su padre fue ex senador y cacique liberal de Antioquia, Bernardo Guerra Serna, rival de Álvaro Uribe Vélez y quien en varias ocasiones apoyó desde sus partidos a los contrincantes de la gobernación, a la gobernación de Guerra Hoyos. Su hermano Bernardo Alejandro fue senador y concejal de Medellín por los liberales. Este hermano, Bernardo Alejandro, pues fue concejal de Medellín y lo destituyeron, obviamente por cosas no muy buenas. También fue director de Fomento y Cultura del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. En 2012 convirtió en asesor del ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego. Con los años se ganó la confianza del ministro Gallego y en 2008 pasó a coordinar la oficina para los alcaldes de ese ministerio y luego a convertirse en su enlace para el Congreso. Renunció en 2009 para lanzarse al Senado. Lo hizo por la U y con el apoyo de políticos del momento donde pues perdió para ese momento. En 2011 se eligió diputado de Antioquia con 22.000 votos y el apoyo del concejal Echeverri y el exalcalde Martínez. Renunció a la asamblea y al partido de la U para unirse al naciente partido uribista Centro Democrático y ser candidato a la gobernación de su departamento. Perdió las elecciones al quedar de segundo contra Luis Pérez. En agosto del 2017 Álvaro Uribe lo nombró director del Centro Democrático en Antioquia. En 2019 intentó nuevamente ir por la gobernación y perdió nuevamente con Aníbal Gaviria, pero con la entrada en vigencia del estatuto de la oposición pudo ocupar una curul en la Asamblea de Antioquia. En 2021 se retiró de esa corporación para aspirar al Congreso. A la par que hacía campaña, promovió la revocatoria en contra del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Esa fue la plataforma que cimentó su campaña en el Senado del 2022, con la que consiguió 67.000 votos. Prácticamente este ha sido un bueno para nada, no tiene ninguna trayectoria política o algo que realmente se le dé reconocimiento para de pronto pretender aspirar a la presidencia de la República. Pues como lo dice aquí, lo único que ha hecho, lo único que logró fue pues promover la revocatoria en contra del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y pues esta fue la plataforma que cimentó esa campaña pues para pretender llegar al Senado, donde tampoco ha hecho absolutamente nada. No hay ningún logro por parte de Andrés Guerra más que pues criticar y atacar al gobierno del presidente Gustavo Petro. Pues respecto a que siempre ha tratado de vivir del Estado, siempre pues ha buscado cómo meter a su familia, donde incluso pues su hermano Bernardo pues concejal de Medellín y pues a su vez también estando en ese puesto pues fue destituido. También se le ha hecho saber, y uno de los casos más sonados frente a este tema es que ellos pues son dueños de una compañía administradora de seguros en Medellín, que pues ha estado bastante sonada por los temas de que ha hecho contratos o ha tenido contratos con EPM. Desde 1999, EPM ha contratado con la compañía administradora de seguros y servicios Coasid Limitada, de la cual es accionista y representante legal el señor Juan José Guerra Hoyos, hermano pues de Andrés Guerra, hermano también del concejal Bernardo Alejandro Guerra,
El tema del concejal, esta contratación es prohibida por la ley 617 en el artículo 49. Entre EPM y Coasit Limitada existe un contrato mediante el cual EPM se compromete a facturar y recaudar a sus usuarios de servicios públicos la prima que ellos adquieren por un seguro que ampara el no pago de la factura de los servicios públicos domiciliarios a través de la factura. Pues resulta que lo más increíble de esta situación es que a pesar de habérseles advertido al gerente de EPM, a su junta directiva, al alcalde de Medellín y al concejal Bernardo Alejandro Guerra mediante escrito, estos no tomaron los correctivos que le competen a cualquier funcionario público, directo o indirectamente permitieron que en el mes de abril, como lo dice la Personería de Medellín en investigación que esta entidad realizaron un nuevo contrato, a pesar pues de todo el tema de las denuncias, por 5 años, donde la Contraloría determinó en investigación que hizo que solo en el año 2018 se recaudaron más de 36.000 millones, donde a la empresa del señor Juan José Guerra, quien es su representante legal, le facturaron más de 26.000 millones de pesos, una cifra escandalosa para un contrato completamente ilegal que solo va a engordar los dineros de unas familias más poderosas económicas y políticamente de Antioquia. Esto es más o menos lo que se conoce de este pues sinvergüenza del Andrés Guerra, pues que es el peor de estos precandidatos que aspiran al guiño de Álvaro Uribe Vélez para que les dé el aval del Centro Democrático. Colombianos, es todo por este video, nos vemos en el próximo, no olviden suscribirse.